Sabemos que los boxeadores ven a este deporte como un arte y no como una obligación, ya que el boxeo ha sacado de la miseria a muchos peleadores y ha pasado a convertirse en la primera de sus pasiones. Pero ¿qué pensarías si te dijera que existió un boxeador que odiaba con toda su alma al boxeo? Sí, escuchen bien, llegó a ser el campeón mundial de los pesos pesados, pero maldecía al boxeo con todas sus fuerzas. Por su propia boca llegó a confesar que siempre en cada pelea deseaba que pasase alguna catástrofe o alguna falla eléctrica que evitara los combates, porque no quería poner un pie en ningún cuadrilátero. Siempre tenía un pensamiento en mi cabeza. Espero que haya un apagón masivo en la ciudad o que nos llegue un tornado, porque yo no quiero entrar al maldito ring. Fue víctima de un padre deshumanizado que solo lo vio como un instrumento para boxear. Él no quería ser campeón mundial, pero lo obligaron a hacerlo. La historia que conoceremos a continuación sin duda alguna estremecerá a más de a uno. Es por ello que hoy conoceremos la historia de Michael Bentt, el campeón mundial que nunca quiso boxear. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahavok y sin más preámbulo, empecemos. Michael Bentt nació en Londres en el año 1964. Luego su familia se mudó y le tocó crecer en un suburbio de clase media de Nueva York. Esto junto a un padre que no solo estaba obsesionado con el boxeo, sino que estaba enfermo con este deporte. Lo único que quería era que su hijo, el pequeño Michael Bentt, fuera el próximo Muhammad Ali, por lo que día tras día lo obligaba a ver las repetidas peleas de Ali en la televisión, creciendo así muy alejado de tener una infancia normal. El boxeo al pequeño Michael le daba miedo. Ver las peleas, los fulminantes golpes y todo el bullicio del público causaban traumas en el pequeño Michael. Para él esto no era ver un deporte, sino una especie de perturbadora película de horror. Odiaba la violencia, pero su padre lo obligaría a boxear. Su voz o su opinión no valían para nada. Allí comenzó boxeando en concursos de aficionados infantiles. A pesar de su habilidad, este deporte nunca fue natural para él, ya que en sus ojos se notaba la frustración y el dolor de su alma. Veía allí cómo su infancia se le escapaba en medio de los golpes que daba y los que recibía, y bueno, así seguiría. En lo amateur, el joven Michael Bentt llegó a ser 5 veces campeón nacional. Fue el boxeador principiante más condecorado en la historia de los Estados Unidos. Su padre lo entrenó a su manera y él solo obedecía. A pesar de odiar este deporte, Michael Bentt se perfilaba para hacer lo que su padre una vez pronosticó, sí, el próximo Muhammad Ali. Ahora empezaría su carrera de forma profesional. Allí todo cambiaría un poco, ya que para triunfar en el boxeo profesional, más que tácticas hace falta esa llama en los ojos, a la cual muchos le llaman hambre y pasión. Cosa que el joven Michael Bentt no tenía. Ya era un joven casi adulto que aún actuaba bajo el dominio de su padre. Se sentía amarrado y humillado, no tenía vida propia, y este sentir se reflejó en su primera pelea profesional, la cual perdió de una manera humillante en el primer asalto. Al terminar la pelea, su padre se volvió loco gritándole sobremanera. Todos quienes lo rodeaban le daban la espalda. Así de devastado era el sentir de un joven boxeador que llevaba una vida tétrica en contra de su voluntad. Cayó en depresión, alcoholismo, no sabía qué hacer hasta que ciertamente tuvo que resignarse. Ya estaba grande y le guste o no, el boxeo fue lo único que supo hacer en toda su vida. Si así dejase de boxear, pues iba a morirse de hambre, ya que su padre no le permitió aprender a hacer otra cosa. Ahora maduramente se encargaría de boxear para poder vivir y valerse por sí mismo, y así retomando el boxeo terminó ganando los siguientes 10 combates de una manera bestial, hasta que tuvo la oportunidad de enfrentar al campeón de pesos pesados de ese entonces, sí, Tommy Morrison, al quien se le conocía como el Mike Tyson blanco. Esa noche del 29 de octubre de 1993 sería la pelea más importante
fulminante de su carrera. Los ojos del mundo estaban puestos en que la Bestia Blanca acabaría con él fácilmente, pero no sería así. En una entrevista, Michael cuenta que lo único que él pensaba era que no podía perder esa pelea, y no porque amara al boxeo, no, sino que él sabía que si perdía, su vida y su futuro acabaría también, ya que lo único que él sabía era boxear, por lo que hizo lo imposible en aquella noche, y tras unos fulminantes golpes terminó noqueando a la Bestia Blanca en el primer round. Imagínense la locura que se vivió en ese momento. Todas las apuestas se cayeron, nadie daba un centavo por él, pero de manera épica, el boxeador que odiaba al boxeo terminó logrando ser el campeón mundial de los pesos pesados. La prensa, los expertos y la gente se preguntaban cómo carajos pudo haber sucedido esto. No había explicación, pero así sucedió. Y escuchen lo que pasó después. El ahora campeón del mundo, Michael Benn, una vez terminada la pelea, se preguntó a sí mismo y se dijo: ajá, ¿y ahora qué? Ya tengo el maldito cinturón mundial que quería mi padre. Estoy estable económicamente y aún me sigo preguntando: ¿y ahora qué? Y sí, amigos, lo tenía todo, pero al mismo tiempo sentía que no tenía nada. Vivió una vida que no quiso, y este daño tan profundo nadie lo podrá reparar. En ese momento decidió olvidarse por un momento del boxeo y sobre todo de su padre. También dejó el gimnasio y ahora se sentía presionado porque debía defender el título. Toda esta presión social lo consumía y no tenía de otra que volver a montarse al ring. Pero ahora ya estaba más descuidado y sin condición, cosa que se evidenció en su primera defensa del cinturón. Podríamos decir que este fue el principio del fin. En esta pelea a Michael Benn se le notaba sin ganas de soltar golpes y con una cara llena de espanto. Estaba mal y solo se decía a sí mismo cuánto odiaba este deporte. Fue brutalmente noqueado en el séptimo asalto. Después se sabría que en los entrenamientos previos a esta pelea, su sparring lo había noqueado. Imagínense cuán mal estaba, pero lo peor vino después. Ya en el vestidor, Michael Benn se desmaya y fue llevado al hospital. Una de las cosas que escuchó fue a su padre decirle al doctor lo siguiente: déjalo que se muera, ya tiene 96 horas en coma. Cuando escuchó esto pegó un grito que decía: bendito Dios. Esto fue lo primero que salió de su boca cuando Michael despertó, y el doctor en turno le confesó que tenía un daño cerebral y que ya no podía boxear. No sabía si sentir tristeza o alegría, sabía que estaba mal de la cabeza, pero de igual forma sonreía porque sabía que al fin no pelearía más. Imagínense cuán agónica fue para él esta carrera. Incluso hoy, a sus 55 años, Michael Benn asegura que el ser noqueado y lesionado en su cabeza fue lo mejor que le sucedió en la vida. Y es que después de abandonar los cuadriláteros, Michael se refugió en cursos de literatura y comenzó a escribir artículos para la prensa y distintas revistas. También incursionó en la actuación y comenzó a entrenar actores que tenían que interpretar a boxeadores en distintos filmes de Hollywood. Y sí, amigos, como dice aquel dicho, más vale tarde que nunca. Luego de tanto sufrir, hoy la vida de Michael Benn ha tenido un merecido final feliz. Sé que muchos de nosotros amamos el boxeo, sin duda alguna amamos la adrenalina que nos brinda este deporte, pero recordemos que no es lo mismo mirarlo por la televisión que estar en los zapatos de un boxeador parado en un ring. Créanme que verdaderamente es un infierno. Por ello y humildemente comprendo lo cuán dura debió ser la vida de este campeón. Sin duda alguna, esta ha sido una de las historias más fuertes y traumantes que he tocado en este canal, y espero que les haya parecido interesante. Esta ha sido la historia del señor Michael Benn.